Jaya Radha Madhava Punya Bihari Bhavitana Bhairoga Girivaraja Bhavitana Bhairoga Girivaraja Bhakti Vedanta Sagahara Shivupati Ananta Guri Vaishnava Vrinda Jai
Friends of God, Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha, Srivasubhumda Bhaktavinda, Sri Sri Radha Krishna, Prabhu Gopinath, Shyamukunda Radha, Kriviran, Vrindavandam, Gita, Radham, Gita, Havitam, Gita, Om Gita, He Amanamai Gita, Tulasi Devi Gita, Bhakti Devi Gita, Samaveda Bhaktavinda Gita, Gauda Pranadi. Oh, la gloria sea a Dios, oh, la gloria sea a Dios, oh, la gloria sea a Dios, oh, la gloria sea a Dios. Krishna. Bueno, seguimos con el Bhagavad Gita, tal como es. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Y vamos a leer el capítulo del Bhagavad Gita tal como es. Del capítulo 4, texto 9. Janma karma chame divyam evam yavatti tatvataha yaktva punah janma naiti mameti sojuna janma karma chame divyam evam yavatti tatvataha yaktva punah janma naiti mameti sojuna. Karma Chamedivyam Evanjoveti tatvataha Yaktva Naiti Sojuna Karma Chamedivyam Evanjoveti tatvataha yaktva punah janma naiti mameti sojuna. Karma Chamedivyam Evanjoveti tatvataha yaktva punah janma naiti mameti sojuna. Karma Chamedivyam Janma janma chamedivyam Evanjoveti tatvataha Janma, nacimiento. Karma, trabajo. Cha, también. Me, míos. Divyam, trascendentales. Evam, de esta manera. Ya, todo aquel que. Veti, conozca. Tatvata, en realidad. Tyaktva, dejando a un lado. Deham, este cuerpo. Puna, de nuevo.
Janma, nacimiento. Na, jamás. Eti, alcanza. Mam, a mí. Eti, alcanza. Sa, él. Arjuna. Oh Arjuna. Traducción del verso. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Y vamos a repetir el verso juntos. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Significado de la pausa. El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces la liberación que logran el fundirse en el Brahma-Yogi impersonal del Señor es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En la Brahma Samhita 5.33 afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Advaitam Achyutam Anadam Anantarupam. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque a los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulta incomprensible. Como se dice en los Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, Eko Deva Nitya Lidara Rukto, Bhaktayapi Hridhi Antaratma. Con muchísimas formas trascendentales, la única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepta esta verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y la suprema personalidad de Dios, y que no pierde el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación. Por el simple hecho de aceptar esta verdad sobre la base de la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica Tattvamasi se aplica de hecho en este verso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo, o que se le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y, en consecuencia, su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección.
Y eso lo confirma la siguiente aseverancia, ¿no? Aseveración védica. Tammeva vidittvati mrityum iti nanya panta vidyate yanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema gracia de Dios. Y no hay otra manera de lograr esa perfección. Svatara Upanishad 3.8. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema próxima de Dios, es seguro que se haya subido en la moralidad de la ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos pueden que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa de devotos del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Krishna. Vamos a repetir el verso. Janma karma tameti vyam evam yavetti tatvataha yaktva deham puna janma naiti mamitra soduna. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Asmai Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manavastam, Savitam Yena Bhutale, Swayam Rupa Dadati Sapadantika. Shri Prabhupada que no se debe a Shri Prabhupada que somos introducidos, ¿no? Este conocimiento. El conocimiento que se logra, como Prabhupada dice acá en el significado, se logra muy difícilmente. ¿Por qué es esto? Porque nosotros somos almas condicionadas. ¿No? Cuando Sanatana Goswami se acercó a Chaitanya Mahaprabhu y le hizo preguntas muy importantes, ¿no? Él había sido ministro, primer ministro del gobierno del rey musulmán, que lo había forzado a aceptar esa posición, junto con su hermano Rupa Goswami. Entonces, de una manera, primero salió Rupa Goswami, se fue, abandonó su servicio en el gobierno, y después también Sanatana Goswami se escapó. ¿No? Se cuenta esa historia en el Chaitanya Charitamrita. No vamos a entrar en los detalles porque es muy complejo todo. Pero cuando se acercó, por fin se acercó, lo encontró a Chaitanya Mahaprabhu, se acercó a Chaitanya Mahaprabhu. De ahí empezó a hacer preguntas muy importantes. ¿No? Por ejemplo, él dijo, no, yo tuve, ¿no? Yo ocupé un puesto muy importante. La gente me respeta muchísimo. ¿No? Aparte se cuenta que Sanatana Rupa Goswami hablaban varias lenguas, incluso, como persa, sánscrito. Y, pero él decía, pero yo ni siquiera quién soy. ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿No? O sea que, ¿no? En el comienzo del Bhagavad Gita, Krishna menciona esto, nos da las instrucciones básicas a Arjuna. Y le explica, ante todo, lo explica, Dehino asmin yata dehi komaram yogaram jana, tata dehantara prakriti rasatana.
Así como el alma purificada pasa continuamente a la niñez, a la juventud y luego a la vejez. En forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro plano. El alma sensata no se confunde por tales cambios, ¿no? Entonces, esta es la base. En otras palabras, ¿no? Bueno, entonces Sanatana Goswami no quería saber acerca de su verdadera identidad, ¿no? En otras palabras, no somos el cuerpo, ni somos la mente, ni somos la inteligencia, sino que somos almas eternas. Jivera Swarupahaya, Krishnera Nitadas, Krishnera Tatasta, Shakti Veda. ¿No? Cuando él le preguntó cuál es mi verdadera identidad, Chaitanya Mahaprabhu citó ese verso. En realidad eres un eterno sirviente del Señor. Pero al momento, ¿no? Estás bajo la influencia de energía baja. Energía Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti, Tatasa Shakti. ¿No? Se dice que son tres las energías generales. Bahiranga Shakti es la energía material. O mejor dicho, la influencia de las tres moralidades de nuestra vida, ¿no? Como bondad, pasión y ignorancia. Y después, ¿no? En realidad, ¿no? Bueno, hay otra energía, la energía superior, Antaranga Shakti. Antaranga Shakti es la energía espiritual. Y además existe la energía Tatasa Shakti. Tatasa, Bahiranga, Tatasa Shakti. Tatasa Shakti, energía marginal. En otras palabras, aunque nosotros pertenecemos a la energía superior, espiritual, viva, somos, ¿no? Estamos, en el momento nos encontramos bajo la influencia de la energía inferior. Ahora daba un ejemplo muy lindo con respecto a esto, ¿no? Así como la costa, la playa. ¿Acá hay playa? No. ¿Sí? Bueno, al río, al lado del río. No sé. Bueno, entonces así, ¿no? La playa a veces está sumergida o cubierta por el agua, ¿no? Especialmente la costa, ¿no? Por las mareas, el agua sube y cubre la playa. ¿No? Y en otro momento la playa está seca, ¿no? O sea que el agua se deja. En forma similar, ¿no? Aunque nosotros pertenecemos a la energía superior, en el momento se encontramos bajo la influencia de la energía inferior. Y en base de esto hemos aceptado tantas designaciones materiales, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? La gente se piensa ser Paraguay, ¿no? Muy cerca está, la gente piensa que son argentinos, o brasileños, o lo que sea, alemanes, ¿no? Pero estas designaciones en realidad solo se refieren al cuerpo, a nuestra identidad material, ¿no? Debido a la influencia de energía inferior, ¿no? Originalmente no somos esos cuerpos, sino que son las entidades vivientes que residen dentro, que utilizan ese cuerpo. Así como el chofer, ¿no? Por ejemplo, cuando nos traíste del aeropuerto, ¿no? Viniste con tu coche, ¿no? El coche se compara con el cuerpo. El conductor es el alma espiritual. Y así a veces la gente se choca, ¿no es cierto? ¿No? Y dicen, me chocaste, ¿no es cierto? En realidad no lo chocaron, sino que el coche se chocó solamente, ¿no es cierto? ¿No? Pero el conductor, ¿no? Es diferente del coche. ¿No? Así que esta es la primera lección que nos da Krishna Bhagavad, que no somos este cuerpo, sino que somos almas espirituales. Y como el verso que mencioné, así como el alma corporificada pasa continuamente a niñez, juventud y luego la vejez, en forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma sensata no se confunde con tales cambios, ¿no? Este hecho, especialmente como devotos, siempre debemos recordar, ¿no? Debemos trascender esas condiciones materiales. No somos el cuerpo. Y así como el cuerpo necesita su alimento, el alma también necesita su alimento. Y cuando uno está sumergido en la energía material, uno se olvida del alimento del alma.
como Pablo decía, así como el pajarito dentro de la jaula. ¿No? Podemos dedicarnos con gran devoción, dar mucha atención a los barrotes, ¿no? de la jaula, ¿no es cierto? Inclusive puede ser que nos den un premio, ¿no es cierto?, por los mejores pulidores de jaula, ¿no? Reconocimiento. Pero si nos olvidamos de comer al pajarito, ¿para qué sirve la jaula? Así que nosotros, ¿no? Como dice, Vedanta Sutra dice, Atato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa significa ahora. Después de haber pasado por tantas diferentes formas de vida, por fin, después de muchos nacimientos, hemos logrado una forma humana. Eso es lo que Krishna explica en el Bhagavad Gita. Y ahora, Atato Brahma Jigyasa. Brahma Jigyasa. Debemos empezar a hacer preguntas acerca del Brahman, lo que es espiritual, lo que se encuentra más allá de la manifestación material. Esa es nuestra verdadera morada. De ahí hemos venido un momento, ¿no? Y nos hemos caído bajo la influencia de la energía inferior. Y ahora, Tato Brahman, ahora debemos aprovecharnos haciendo preguntas con respecto al Brahman, a lo que es espiritual. No solo hacer preguntas acerca de cómo comer, dormir, aparearnos y defendernos. ¿No? Si la palabra dice, estas son también las tendencias de las formas bajas, como los animales, perros, gatos, cerdos, hacen lo mismo, comer, dormir, aparearse y defenderse. Y Pablo decía, ¿no? Mientras que nosotros solo nos ocupemos en estas 4 clases de actividades relacionadas con el cuerpo, ¿no? Pablo usa palabras fuertes a veces. Decía, somos animales pulidos. Animales pulidos. Animales pulidos. ¿Cómo? Refinados. Animales refinados. O sofisticados. Suena demasiado fino. Sí. Pablo no se refiere a esto, sino que, ¿no? Así como descualificándolo. ¿Sí? Así que esta oportunidad la logremos muy difícilmente, ¿no? Primero la forma humana, ¿no? Como sabemos, para los que no han escuchado eso todavía, ¿no? Los Puranas dicen que existen 8.400.000 diferentes formas de vida. Y de esas formas, 400.000 son formas humanas. Y a veces Pablo decía, entre esas 400.000 formas humanas, pocas son civilizadas. Y cuando se habla de civilización, se refiere a la autorrealización. Eso, ¿no? A eso no se da importancia hoy en día, ¿no? En ninguna universidad nos enseñan cómo autorrealizarnos, cómo entender quiénes somos realmente, ¿no? Quiénes somos nosotros y lo que es Dios, ¿no? Esto hoy en día no es políticamente correcto. ¿Sí? ¿Se entiende esa expresión? No, políticamente correcto. ¿Qué dice esa expresión acá? Sí, políticamente correcto. Hablando que nos comienza a hablar de Dios. Sí. Esto no, pero en realidad eso es la oportunidad que tenemos, que hemos logrado. En el Bhagavad Gita Krishna, entre miles de hombres, capaz hay una persona que aspira por esa autorrealización. Y en esa era de Kali Yuga, ¿no? Como estamos viviendo la era de Kali Yuga. ¿No? Kali Yuga significa la era de la riña, de los conflictos. ¿No? Hay tantos conflictos, ¿no? Con los demás que tenemos, ¿no? Hay tanta envidia y tanta desprecio y, ¿no? Lujuria, ira, codicia, todas esas cualidades, ¿no? Esos son todos productos de la influencia de la energía inferior, Así que ahora podemos entender lo que no podemos. Por ejemplo, en nuestras reuniones no aparecen perros o gatos o ¿qué más hay? ¿Qué pájaros hay acá? Palomas, ¿no? Sí. He notado que en la mañana cuando estamos celebrando el Mangal Arati, hay un montón de palomas sentadas acá afuera, ¿no? Que también están escuchando. ¿Por qué están ahí? Me di cuenta porque les dan a comer acá, ¿no? Ayer te vi, ¿no? Tirando palos a las palomas. Hoy en la mañana dice, disculpa,
Hice lo mismo. Había traído algo del pasado de Buenos Aires y lo descuidé, lo olvidé y bueno, se fermentó, ¿cómo se dice? ¿No? Se pudrió. Entonces los pajaritos no tienen problemas con el pudrido. Les tiré los dulces, eran dulces. Les tiré las palomas y ¡pah! Se lanzaron ahí, las disfrutaron como era. Muy auspicioso. ¿No? Así como mencioné el otro día, ahora decir, las 3 cosas son las más importantes. Cantar a Krishna, bailar y tomar pasado. ¿Sabías eso? ¿Sí? Ah, ya has escuchado. Bueno. Eso sí, así decir es el comienzo. De esa manera gradualmente uno se logra purificar. No, eso es lo más simple. Así Prabhupada también comenzó en Nueva York, cuando vino a Occidente en el comienzo. ¿No? Prabhupada simplemente inspiraba a todo el mundo a cantar a Krishna, bailar, levantarse y bailar. Y después Prabhupada se había pasado. Y cuando Prabhupada comenzaba a hablar y citar sánscrito y todo eso, me costaba a los chicos, ¿no?, entenderlo. ¿Sí? Pero Prabhupada los animaba a cantar, tomar pasar, ¿sí?, asociarse con el Sadhu Sangha, la asociación con los devotos. ¿No? Y gradualmente el corazón se va purificando, lo hemos experimentado. No es una especulación, ¿no?, sino que en realidad, como Prabhupada muchas veces es una ciencia. ¿No? Cuando haces eso, el resultado va a ser esto. ¿No? De forma, al dedicarnos, ¿no?, al proceso de conciencia de Krishna, logremos despertarnos del sueño material. ¿No? En muchas partes Pablo ha mencionado esto, que la conciencia material es una especie de sueño. Y cuando despertamos, vemos otra realidad. ¿No? Cuando nos vemos conscientes de Krishna. Prabhupada nos dio ese término. En realidad Prabhupada creó ese término. Prabhupada creó varios términos que no existían en las lenguas occidentales. ¿No? Por ejemplo, las moralidades en la naturaleza material. ¿No? O la suprema personalidad de Dios. ¿No? Cuando Prabhupada fundó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en Nueva York en el comienzo, había un grupito chico solamente. ¿No? Y Prabhupada insistía que se formara esa sociedad y que tomaran parte en fundar, ¿sí? Que lo ayudaran a hacerlo. ¿No? Y cuando Prabhupada presentó el nombre de la sociedad ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ¿no? Alguien dijo, ¿por qué Krishna? ¿Por qué no decimos Dios? Y Prabhupada estaba satisfecho con eso. Porque Dios es un término muy definido. ¿Sí? Es más, en realidad Dios es más como una posición, no es un nombre, no es una identidad en sí, ¿no? Sino que Dios también es su nombre, sus actividades, sus cualidades, ¿no? Entonces Pablo insistía, Krishna. Aparte Krishna mismo también significado en todo atractivo, ¿no? Rama, la fuente del placer, ¿no? Hare, ¿no? La energía interna, el placer de Krishna. ¿No? Entonces Pablo insistía que se definiera más claro, ¿no? Bueno, porque en realidad más allá de la manifestación material se encuentra otra manifestación, la manifestación espiritual. En realidad todo la energía, el mundo material descansa de esa energía. ¿Sí? Es muy lindo como Pablo habla acá al final del significado. Pablo dice, si comencemos a especular sobre Dios, o dando nuestras propias interpretaciones de las shastras, ¿no? Entonces Pablo decía, eso se compara así con alguien que no está lamiendo, ¿cómo se dice? Lamiendo el frasco, la miel de afuera. Ha escuchado que se encuentra algo muy dulce, muy bueno, ¿no? Pero no ha aprendido cómo sacar la tapa.
y comienza, ¿no?, lamer el vidrio, el frasco. ¿Sí? Así que esto es algo muy difícil de entender y y también hay un proceso, ¿no? El proceso, ¿no?, se describe en la Shastra. En todas las eras existen otros procesos que se conocen como Yuga Dharmas, ¿no? Yuga Dharma, ¿no? Como estamos viendo la era de Kali ahora, hay ciertas condiciones en esta de acá. Justo escuché una clase de Pablo donde Pablo decía, ¿no?, que el proceso que se enseña hoy en día como yoga, ¿no?, es un proceso que era práctico en una era que se conoce como Satya Yuga o Krita Yuga. ¿No? Hoy en día lo que vemos como yoga ya son solo los primeros pasos, ¿no? Ni siquiera esto. Yam ni yam, ¿no?, son los primeros pasos, ¿no? Yam ni yam se refiere a que uno desarrolla primero un buen carácter, ¿sí? ¿No? ¿Cómo es el carácter? ¿No? Así como, por ejemplo, Pablo nos enseñó, no tomar intoxicaciones, no carne, o sea, alimentos violentamente conseguidos, ¿no?, dando dolor a otras entidades, sexo ilícito, o sea, sexo fuera del matrimonio, ¿no?, y juego de azar, ¿no? Así que esto ya eran como, ¿no?, para hacer los primeros pasos en el yoga se requería que la persona se sitúe firmemente en la moralidad de bondad, ¿no? Por ejemplo, unos primeros principios, Krishna nos explica el proceso Astanga Yoga en el Bhagavad Gita, ¿no? Y los primeros pasos eran que el yogi abandona, ¿no?, la asociación de las cosas, donde hay muchas cosas, no sé cómo se dice, mucho movimiento, mucha gente, y se iba a los lugares sagrados, apartados, sea en los montes, ¿sí?, montañas y bueno, o bosques, ¿sí?, ¿no? Y Pablo muchas veces decía, en India se conocen muchos lugares sagrados, ¿no? Entendí que ahora celebraron un evento religioso acá, ¿sí? Bien. ¿Bien? Y supongo que la gente también va a un lugar de peregrinaje, ¿sí?, un lugar sagrado para ellos, ¿sí? Entonces, ¿no?, Krishna dice, estos yogis se tienen que ir solitos, no acompañados, ¿no?, solo, ¿no? Y en otras palabras, ¿no?, irse al bosque, a la jungla, y hacerse el asiento, la sana y todas esas cosas, ¿no? Se requiere que estén completamente libres de ansiedad, preocupación, ¿no? Tiene que estar, pues, dedicado, sentarse ahí, ¿no?, mirando a cierta dirección, el asiento, como Krishna dice, no debe ser demasiado alto ni demasiado bajo, ¿no? Y el yogi se siente ahí, ¿no?, y con los ojos medio cerrados, ¿no? ¿Por qué medio cerrados? ¿No? Cuando se cierran los ojos completos uno tiende a dormirse, simple. Y cuando se mantiene abierto se distrae fácilmente a cosas que no distraen, así decir, muchas cosas, ¿sí, no? Y de esa manera, ¿no?, manteniéndose ahí, ¿no?, y gradualmente sacándose todas las capas de identificación material. Así como el ejemplo que se da, así como cuando uno tiene una cebolla, le saca las coberturas una tras otra, hasta llegar a las cosas, hasta llegar al corazón. De forma similar, ¿no?, yoga, en realidad mismo la palabra yoga, ¿no?, no es un ejercicio físico. Yoga se refiere a conexión, conectarse con Yogeshwara, ¿no? Yogeshwara, Yogeshwara, un nombre de Krishna, el amo del yoga, ¿no? O como mencionamos el otro día, ¿no?, que Jayatu Vishnu, ¿no?, que uno fija la mente en Vishnu. Muy difícil. Aparte se necesita mucho tiempo para lograr la perfección, ¿no? 100.000 años en Satya Yuga, ¿no? Se cuenta la historia de Valmiki Muni. Valmiki Muni militaba por 60.000 años,
hasta lograr la perfección. Y a volverse capaz, ¿sí? Capaz de compilar el Ramayana, la historia de Sita Ram, Lakshmana. Es un ejemplo. ¿No? En la siguiente era las condiciones eran muy diferentes. ¿No? En la primera era sí se dominaba la moralidad de la bondad. ¿No? Y en el transcurso del tiempo, la moralidad de la pasión, Raja Guna, ¿no? Comienza a manifestarse más. ¿No? Y de esa manera se llevaban a cabo grandes, costosos sacrificios. No se usaban así flores de plástico o cosas, todo esto, sino que todo elementos costosos, de valor, como oro, leche, trigo y todas esas cosas. Y los brahmanas que llevaban a cabo esos sacrificios eran expertos en cantar los mantras. ¿No? Yo estuve una vez, hace muchos años, estuve en la apertura, ¿no? Ya en Pandava, cuando salió el templo de Pandava. No recuerdo qué año fue. ¿Ah? Ya, Krishna, Balaram. Sí. Y no, recuerdo que bueno, Pablo había traído brahmanas importantes en Mandava, ¿no? Para que se reconozca la instalación. ¿Sí? Y recuerdo que había varios brahmanas sentados ahí. Y todos los brahmanas tenían su sacrificio fuego ante sí. Cantaban mantras por días, no solo así una ceremonia cortita. Por días estaban cantando mantras, haciendo sacrificios, ¿no es cierto? Sí. Y también una cosa que no entendí, nunca me lo aclararon, nunca pregunté. Había alambre de cobre en todas partes, no sé por qué. Bueno, y de esa manera se cerraron las verdades. Y recuerdo cuando terminó la ceremonia, después de unos días, ¿no? Se había invitado algún político también, algún ministro, alguien del gobierno, ¿no? De UP, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh es la provincia donde está Pandava de la India. Y bueno, entonces Pablo hizo que el político, ¿no? Habla primero, era favorable. ¿No? Entonces habló, y después Pablo empezó a hablar. Y Pablo dijo una cosa muy interesante. Dijo, en realidad podríamos haber instalado la deidad simplemente cantando Hare Krishna. ¿No? Pues el yakya, el sacrificio más importante. El único proceso de yakya que tiene la fuerza, ¿no? Para purificarnos, para elevarnos espiritualmente. ¿Sí? Bueno. Así que, ¿no? Pero para darle más importancia, ¿no es cierto? ¿No? Se llevan a cabo hasta hoy en día también los sacrificios y todo eso, ¿sí? Porque se toma más en serio, ¿no? Todo esto. Es más formal, ¿no? Más formal. ¿Sí? ¿No? Entonces, en Treta Yuga se llevaban a cabo esos grandes sacrificios. Y después en Dvapara Yuga, el Yuga anterior, ¿no? La gente solo vivía hasta 1000 años. Antes 10.000 años y Satya Yuga 100.000 años. Entonces en la era anterior, ¿no? El proceso recomendado fue la adoración en el templo. Dentro del templo. ¿No? Es interesante esa cosa, ese desarrollo. ¿No? Anteriormente los yogis, ¿no? Cuando llevaban a cabo su Ashtanga Yoga, se iban y no se perturbaban. ¿Okay? Encontraban mismo la paz afuera en lugares así, como se dice, silvestres. ¿No? Después de un tiempo ya se da más importancia a procesos más detallados, con muchos más principios, ¿no? Para poder fijar la mente. ¿No? Y después de un tiempo la adoración en el templo, o sea, dentro de un lugar cerrado, ¿no? Para como mantener la mente fija. ¿Sí? Y en esta era de Kali, como ya mencionamos varias veces en las últimas clases, el proceso es el canto del santo. Un proceso tan simple. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vikra Punoshi
Punashuto Nityamukto Abhinatvam Anamino. Abhinatvam Namanamino significa el Señor y su nombre no son diferentes. Nama Chintamani. Chintamani significa auspicioso. ¿No? Todo lo que está relacionado con esto se transforma, se vuelve muy auspicioso. Nama Chintamani Krishna Chaitanya. ¿No? Chaitanya Rasa Vikrama. ¿No? O sea, el nombre contiene todas las razas. ¿Sí? ¿No? Bhaktivinoda escribe una explicación muy linda del canto de los santos, de la importancia del canto de los santos. ¿No? He visto varios templos donde tienen esa explicación marcada, ¿sí? ¿No? Marcada, colgada en el templo. ¿No? Y cuando uno lee eso es muy lindo. ¿No? Explicando todos los diferentes aspectos y efectos del canto de los santos nombres. ¿No? Así que el proceso del canto de los santos nombres, es el proceso idóneo para nosotros. ¿No? Podemos emprender ese proceso sin mucha preparación. Hemos visto, ¿no? Cuando Pablo vino a Estados Unidos en el comienzo, ¿no? ¿No? Y cuando se inspiraba a sus discípulos a cantar los santos nombres. Empezaron a transformar, ¿sí? Empezaron a desarrollar todas sus buenas cualidades. ¿Sí? Antes, ¿no? Estaban colmados con todas esas cualidades de Kali-yuga, ¿no? Pero cuando empezaron a cantar los santos nombres de forma seria, ¿no? Todas las buenas cualidades manifestaron. Inclusive Pablo en el primer templo en Nueva York, Pablo, ¿no? Como se escribió las 24 cualidades del devoto de Vaishnava, ¿no? Y insistía que los devotos pongan eso en un marco y ponen también en la pared, ¿no? Las 10 ofensas y esto también, ¿no? Esto no es de lo que estoy hablando, no esto. Sí. Y cuando Pablo vino, ¿no? Recibió la visita de Allen Ginsberg, ¿no? Entonces él estaba hablando y ¿no? Y Allen Ginsberg estaba haciendo preguntas y en un momento Pablo, sí, hay un cartel acá, ¿no? ¿Ya? Que contiene las 24 cualidades del devoto. ¿No? Esas son las cualidades que se van desarrollando al someterse, ¿no? Al someterse al proceso del canto de los santos. Así que esto, ¿no? Comenzó así, ¿no? Pablo insistía que nosotros regularmente escucháramos de las 24 cualidades del devoto para ver, ¿no? Si realmente estamos desarrollando esas cualidades. Es muy importante esto, ¿no? La diferencia que existe entre la conciencia así, a veces dormida o contaminada, la conciencia purificada. Recuerdo una vez, Pablo estaba hablando con un periodista. Entonces el periodista le dijo, ¿usted sabe lo que es Dios? Pablo dijo, sí. ¿Usted ve Dios? Pablo dijo, sí. Tenemos el periodista, ¿usted puede mostrarme Dios? Pablo dijo, sí. Pero primero tiene que volverse uno de estos. Y apuntaba a sus discípulos. Y el periodista en ese momento quería hablar de otra cosa, pero Pablo no quería hablar más con él. Dijo, usted no sé. Así que a uno tiene que ser muy afortunado para encontrar su conciencia de Cristo, ¿no? Así como Chaitanya Charitamrita dice que, ¿no? La conciencia de Cristo se compara con una semilla, ¿no? Se siembra la semilla, se cuida la semilla, se riega la semilla, y gradualmente lo que la semilla comienza, puede ser un brote, ¿cómo se dice? Un brote, ¿no es cierto? Aparecen las primeras hojas, ramas cada vez más grandes, y seguimos regando la raíz de la planta, ¿no? Y así mismo el árbol, ¿no? Los árboles también comenzaban con semillas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el árbol banyan, ¿no? Hay una historia con eso, ¿no? Estaba Narada Muni que está yendo al mundo espiritual, ¿no? Narada Muni es
astronauta trascendental. Entonces él puede viajar en el mundo material, así como también en el mundo espiritual. Entonces un día Narada Muni estaba viajando y se encontró con un brahmana. Entonces Narada Muni le contó qué estaba haciendo, entonces el brahmana dijo, oh, por favor pregúntale a Krishna, ¿cuántas más vidas tengo que quedarme acá en el mundo material? Ok, le prometió preguntarle. Y después pasó, no, dio un, ¿cómo se le paran zapatos? ¿Cómo se llama? Zapatero. Entonces cuando escuchó, ¿no?, que Narada Muni estaba yendo a Vaikuntha, hizo la misma pregunta. Por favor, pregúntale a Krishna, ¿cuántas más vidas tengo que dar a cada mundo? Entonces Narada Muni fue, y cuando tuvo el darshan, la audiencia de Krishna, ¿no?, también presentó esa pregunta, ¿no? Entonces le preguntó, ¿no?, presentó la pregunta del brahmana. Entonces Krishna dijo, no, el brahmana va a tener que quedarse unas cuantas vidas más acá en el mundo. Y ¿no?, el zapatero ya se va de vuelta, ya va a lograr la liberación. Y entonces Narada Muni, ¿no?, dijo, pero ¿cómo es esto? ¿No? Brahmana, es un brahmana, una persona que no está dedicada al estudio brahman, del parte espiritual, ¿no? Y ese zapatero es un shudra, ¿no es cierto? ¿No? Es un shudra. Y entonces, ¿no?, ¿qué les digo? ¿No? Bueno, entonces le dijo al respecto a la pregunta del zapatero, dijo, bueno, cuéntale que estaba, ¿cómo era? Está pasando un elefante por la... Ya, pasando un elefante por el agujero de una aguja, ¿cómo se dice? Sí. Por una aguja. Entonces Narada Muni volvió, ¿no? Y entonces primero se encontró con el brahmana, ¿no? Y el brahmana es muy ansioso, saber, bueno, ¿cuántas vidas más tengo que quedarme acá? Entonces le dijo, bueno, ¿no?, Krishna me reveló que vas a tener que quedarte unas cuantas vidas más acá, ¿no? Entonces el brahmana se enojó, ¿no? Dijo, ¿qué? ¿Cómo yo soy una persona muy espiritual? Yo soy brahmana y todo eso, ¿no? No creo que fuiste a ver a Krishna, ¿no? Cuéntame, ¿qué estaba haciendo Krishna en el momento cuando lo encontré? Entonces le contó esa historia, ¿no?, que estaba pasando como el elefante por el agujero de una aguja. Entonces el brahmana se enojó aún más. ¿Cómo? Eso no es posible, pasar por el elefante por el agujero de agujero de una aguja, no sé. No, y siguió con su sacrificio, no quería escuchar nada más. No. Y después se encontró con el zapatero. Y el zapatero muy ansioso escuchar, ¿tuviste con Krishna? Y no, muy respetuoso. Bueno, entonces Narada Muni le dijo, sí, tú vas a poder volverte a casa, al lugar, después de esta vida. Y después el zapatero, y cuéntame algo de Krishna, ¿qué estaba haciendo Krishna cuando lo visitas? Entonces le dijo, bueno, estaba pasando un elefante por el agujero de una aguja. Uy, no, entonces, sí, qué bonito, qué increíble. Entonces Narada Muni, ¿pero tú crees esto? ¿No? Entonces el zapatero dijo, y claro, mira, acá, ¿no?, estaba sentado bajo un árbol banano. Los árboles bananos son muy grandes, ¿no? Entonces él decía, mira, ese árbol tiene semillas pequeñitas. Y te imaginas, ¿no?, cómo es que de esta cosa, semilla chiquitita crezca un árbol tan grande. ¿Cómo Krishna no va, no? Él creó esto, ¿cómo no va a poder pasar un elefante por el agujero de una aguja? Y de esa manera Narada Muni realizó, esta es en realidad un devoto avanzado, plena fe en Krishna. Y entendía cómo se había codificado regresar a vuelta a Krishna.
Hare Krishna. ¿Cómo llegamos ahí ahora? Ayúdame. ¿Hasta dónde habíamos llegado? ¿Ah? Las cualidades de los devotos. ¿Cómo? Las cualidades de los devotos. Sí. Y se cuentan esas cualidades, ¿no? Se mencionan. Las verdaderas cualidades del conocimiento. Krishna da una larga lista. No recuerdo cuáles fueron, pero un montón de cualidades. ¿No? Dice, eran las cualidades del conocimiento. ¿No? Entonces, en primer lugar, la primera cualidad que menciona Krishna es Amanitvam. ¿No? Amanitvam. Humildad, la humildad. La humildad. Es el comienzo de la vida espiritual. Humildad, no así, acá estoy, mira, ¿no? Sino que asumiendo una posición humilde, como Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu decía, más bajo que la hojarasca en la calle, más tolerante que una árbol, dispuesta a dar respeto a todos los demás sin esperar respeto para sí mismo. ¿No? Y Krishna, en Chaitanya Mahaprabhu dice, después de esas tres menciones, dice, cuando uno adapta esas actitudes, puede cantar los santos nombres siempre, ¿no? Sin grandes dificultades. ¿Sí? Así que ese es el comienzo de la vida espiritual. ¿Sí? Volverse humilde. En realidad, yo no soy soy muy insignificante. Porque como Sanatana Goswami, ¿no? Cuando se acercó a Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Dijo eso, voy a repetirlo otra vez, dijo, la gente me considera una gran personalidad, muy erudito, conocido, fue ministro en el gobierno del rey, ¿no? Pero yo ni siquiera sé quién soy. Asumió una actitud muy humilde ante Chaitanya Mahaprabhu. Y cuando asumió esa actitud humilde, Chaitanya Mahaprabhu está muy complacido y empezó a instruirlo. Sanatana Goswami, Rupa Goswami eran los seguidores más importantes de Chaitanya Mahaprabhu. ¿No? Ellos han dejado muchos libros, como Néctar de Devoción, Néctar de Instrucción, los libros de Sanatana Goswami, Bhagavatamrita, ¿no? Bhagavatamrita, otro libro muy importante. Baba quería que también leíamos ese libro. Entonces, bueno, sí, no voy a hablar ahora demasiado detallado. Ellos nos han dejado toda esa información. Y sin esa información no se puede avanzar en la vida espiritual. Como Pablo dice acá, nuestras filosofías son defectuosas. Como mencioné el otro día, ¿no? Somos almas condicionadas. Y como tal tenemos sentidos limitados, porque estamos usando luz acá. Porque si no, no vemos nada. Porque nuestros ojos son muy limitados. El oído también es limitado, por eso estamos, ¿no? Usando micrófonos acá. Y estuve usando anteojos para leer, ¿no es cierto? Porque por los sentidos se vuelve se limita cada vez más que pasan los años, más que envejece el cuerpo, más esa fuerza se va disminuyendo. Sí, es así. Así como no, cuando uno envejece, comienza a preguntar, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? El oído ya no tiene la misma fuerza, los ojos, mismo la fuerza física, como los movimientos más limitados. Cada vez uno se vuelve más, ¿cómo se dice? El equilibrio, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Ya desequilibrado. Porque los viejos, ¿no? Por eso necesitan bastones. ¿Sí? Y necesitan gente que les ayude. Ya. Así que esto es nuestro futuro glorioso. Mejor dicho, el futuro glorioso del cuerpo, ¿no sé? En la cultura védica y inclusive también de gente le pierde respeto
cuando uno envejece. ¿Sí? Eso como se menciona en el Srimad Bhagavatam. ¿Sí? Ya no se da la misma atención a los viejitos o las viejitas. ¿Sí? Pero cuando se ha usado la vida como corresponde, ¿no? Como se menciona en las Shastras, ¿no? Cuando uno lleva una vida así, basada en principios regulativos espirituales, uno se vuelve cada vez más sabio. ¿Es sabio? ¿No? Por eso en tiempos antiguos se respetaban la gente mayor porque eran personas muy sabias. Daban consejos, tenían mucha experiencia en la vida, daban consejos, guiaban a la familia. No se mandaban los viejos ¿cómo se llama? ¿Ah? Asilo y todas esas cosas. ¿No? Es una cosa interesante que he observado, ¿no? Con respecto a las personas que han nacido en la India. ¿No? Muchos de ellos que conozco, llevan esa misma tradición. ¿No? Nunca mandan sus viejos a los asilos, ¿no? Sino que los niños respetan mucho. ¿No? Por ejemplo, en Panamá, ¿no? Tenemos muchos devotos hindúes. ¿No? Y he contado eso muchas veces. ¿No? A veces hacemos los programas con los hindúes. Y cuando ellos vienen, traen toda la familia. Los padres, los abuelos, los niños, todos aparecen en los programas. ¿Sí? Y cuando están, ¿no? Bueno, hay una familia ahí y vienen jóvenes a la reunión, primero prestan respeto a los ancianos, a los viejos. ¿No? Se acercan, les tocan los pies, ¿no? Y los viejos dan bendiciones a los jovencitos. ¿Sí? Es muy lindo. ¿Sí? Eso es cultura. ¿No? Hoy en día estamos perdiendo cada vez más nuestras tradiciones, nuestras culturas en todas partes. Y nos volvemos cada vez más como pavores, como perros, gatos, cerdos, asnos, no sé, gorriones. Solo interesado en nuestro propio beneficio, nuestro propio prestigio. ¿Sí? Nos sentimos muy importantes. En la cultura védica uno aprendía cómo prestar reverencia, cómo respetar, ¿no? Dar respeto, ¿no? Y sentirse responsables. ¿No? Como mismo con respeto, ¿no? Las Shastras dicen que hay 5 grupos en la sociedad que siempre deben estar, ¿cómo se dice? Protegidos. ¿No? Protegidos. Comenzando con los brahmanas. Los brahmanas son como la cabeza de la sociedad, el cuerpo social. ¿No? Puede ser que el cuerpo no tenga mucha energía, capaz uno, ¿no? Ha perdido un brazo, ambos brazos o ambas piernas, algo por el estilo. ¿No? O uno tiene problemas con los órganos de digestión, ¿cómo se dice? Digestivos, ¿no? Y le colocan una especie de saco fuera, pero no, así, tienen hoy todos esos sistemas, o sea, la medicina. Pero cuando la cabeza no funciona bien, uno puede tener brazos fuertes, grandes pies, ¿no? Y un sistema de digestión, digestiendo cualquier cosa prácticamente. Pero cuando la cabeza no funciona bien, todo eso se echa a perder, no tiene mucho valor. Así que, ¿no? Se dice que los 5 grupos siempre deben estar bien protegidos, ¿no? Los brahmanes. Después, en segundo lugar, se mencionan las vacas. ¿No? ¿Por qué? Porque las vacas se consideran una de nuestras madres, ¿no? Que dan leche. ¿Sí? Madre, la madre vaca. ¿Sí? Después las mujeres siempre deben estar protegidas. ¿No? Se menciona que en la primera etapa de la vida, ¿no? Son protegidos, ¿no? La niña es protegida por los padres, y el padre se encarga de protegerla, inclusive casarla, buscar un buen esposo y todas esas cosas. ¿Sí? Y después bueno, ya tenemos 3, las brahmanas, las vacas, las mujeres, los niños. Porque los niños siempre estaban bien protegidos, porque los niños degradan fácilmente por mala asociación. ¿No? ¿Cómo se llama? Tienen que degradarse. ¿Sí? Cuando están bien cuidados, muy bien educados, todo esto. ¿Sí? Y los ancianos, ¿no? Como mencionamos ya, los ancianos también siempre deben ser protegidos.
especialmente para que se preparen para el examen final. El examen final, la muerte. En el momento de la muerte, la conciencia que uno tiene se forma la base del próximo cuerpo. Es el examen final. ¿Qué es el examen final? Así cuando uno va a la universidad estudia, ¿no? Hace sus exámenes, ¿no? Y cuando no ha dado mucha importancia al estudio, es difícil pasar los exámenes, ¿no? Yo, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, un devoto que estudió abogacía. Estuvo, ¿no?, estudiando muy duro, ¿no es cierto? Recuerdo en la época casi no se veía, estaba siempre ahí sometido con sus estudios, ¿no? Y pudo pasar los exámenes porque estaba muy dedicado al estudio, ¿no? Tapasya, estaba practicando tapasya prácticamente. No podía hacer cualquier cosa, sino que tenía que leer los libros, estudios. En forma similar, si el examen final es la muerte, ¿no? O sea, en otras palabras, si uno recuerda, Krishna en el momento es completamente consciente de Krishna, uno no está forzado a renacer, sino que regresa de vuelta a lograr, ¿no?, logra mutir, ¿no?, regresa de vuelta a lograr. Esa es la meta, ¿no?, como se explica en los Vedas, ¿no? Así como escuchamos el otro día, hay un verso en el Bhagavad Gita que dice, o sea, lo que se debe conocer a través de los Vedas, el conocimiento que nos dan los Vedas, ¿no?, es entender lo que es Dios, lo que es Cristo, ¿no? Si uno no entiende lo que es Dios, bueno, lo sentimos mucho, pero ha perdido su tiempo. ¿Sí? Esa oportunidad de la vida humana, no sé cómo es eso, ya ha perdido el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Dice que al perder un solo segundo, mismo con la calidad más grande, no se puede recuperar ese momento. Y el tiempo, Kala, en la vida humana, es lo más importante. Se debe utilizar, ¿no?, para lo que explican las Shastras, ¿no?, aprovechándose de lograr autorización, ¿sí?, entender lo que es uno mismo, lo que es Dios, y entender lo que es la relación que tiene el alma con Dios. Eso es el área aún más confidencial, ¿no? Si uno tiene algo en el cerebro, entiende, bueno, no es una casualidad que funcionan las cosas así, ¿no? Hay una historia con un, no recuerdo el físico, inclusive este físico ha descubierto muchas leyes físicas, ¿no? ¿Ah? Newton, Newton. ¿No? Entonces se cuenta que Newton, ¿no?, era famoso como físico, pero al mismo tiempo era consciente de Dios. Entonces él tenía un amigo que siempre lo desafiaba, que como Dios no existe, ¿no? Entonces un día el amigo fue a visitarlo otra vez. Entonces Newton había construido una pequeña réplica del universo, de los planetas, ¿no?, que estaban moviendo así, ¿no? Entonces el amigo dijo, ¿y quién hizo esta máquina? ¿Quién construyó esa máquina? ¿No? Y Newton dijo, nadie. ¿Cómo nadie? ¿No? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo se llama? ¿No? Entonces Newton dijo, bueno, mira, esto es una pequeña réplica y insistes que lo haya construido alguien. ¿Cómo puedes decir que el original no hay inteligencia detrás de la creación, o sea, del original? Eso es apenas una réplica, ¿no? Y entiendes que esta réplica no se manifestó por sí solo, ¿no? Así que no había una inteligencia detrás de esa creación. ¿Conocías esa historia? ¿Conocías esa historia? Un poquito. Traté de presentarla. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún desafío? ¿Ah? Pero, ¿Se puede preguntar? sí.
Quería preguntar de esos alambres de cobre. ¿Cómo? De alambres de cobre que vos mencionaste. Sí, no me preguntes porque te dije que no sabía. Hay un alemán acá a 80 kilómetros de acá que hace sacrificios y pone alambres de cobre también. Pregúntale a él. Pero cuando te da la respuesta, pregúntale, ¿dónde sacaste eso? ¿Dónde escuchaste? ¿Dónde aprendiste eso? Y Eso es lo que aprendimos como devotos, ¿no? Si en una sociedad, ¿cómo se, bien organizada, como se basado en cosas en principio, cosas profundas, naturalmente todo el mundo, cuando escuchan algo, preguntan, ¿dónde viene? ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde dicen las cosas? y él parece que copió de los devotos. ¿Cómo? Copió de los devotos porque él invita devotos para hacer sacrificios. ¿Ah, sí? Sí, ¿Cómo? por ejemplo, el Guru, cuando se fue a puso alambres. Pregúntale. Alemán no tiene nada que ver con esto. Es védico. Las Shastras es enseñan. Por eso estamos dando tanta importancia al Bhagavad Gita. A una conversación increíble que está sucediendo, que se describe en el Bhagavad Gita. ¿No? Esa conversación consiste en dos cosas muy importantes. Buenas preguntas y buenas respuestas. ¿Sí? Es difícil hacer buenas preguntas, ¿no? Muchas veces cuando hablemos en público, conferencias grandes, y viene gente que nunca ha entendido, nunca se han expuesto a eso, ¿no? Cuando llega el momento, hay preguntas, hacen preguntas completamente, ¿cómo se llama? Superficiales, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Por qué te pintas la nariz? Por ejemplo, cosas así. ¿Dónde sacan la plata ustedes para sobrevivir? ¿Ah? Pero, Sí, quiero contarle esto de cuando uno llega a la muerte, tiene que recordar a Krishna, ¿sabes? bien. Ahí dice que uno tiene que recordar los pasatiempos, las actividades, la forma. Eso es Krishna. Sí. Pero es un mecánico. O sea, yo solo por leer la historia, cantar los nombres y estudiar, digamos, la filosofía. Nosotros aprendemos, ¿no? Cuando tomar refugio en Krishna por medio de su canto de los santos nombres, ¿no? Por ejemplo, yo he visto varios devotos que han dejado su cuerpo. ¿Sí? Mismo Prabhupada también nos dio el ejemplo, ¿no? Hay un vídeo del Prabhupada cuando Prabhupada dejó el cuerpo, cuando murió, ¿no? Prabhupada no solo nos enseñó cómo llevar a cabo ciertas cosas, actividades en servicio devocional, así como cantar, escribir, leer, todo eso, sino que Prabhupada como acharya también nos enseñó cómo morir. Prabhupada dejó el cuerpo en la presencia de devotos que le estaban cantando los santos nombres, ¿sí? Ayudándole a Srila Prabhupada. ¿Sí? Hay un vídeo, se puede ver, es medio, ¿no? Hare Krishna. ¿Sí? Así que el momento, ¿no? Como dice la Shastra, el momento más importante en la vida es la muerte. ¿Sí? La prueba, ¿cuál es el examen final? Y por eso debemos aprovecharnos, ¿no? Usar el tiempo apropiadamente. ¿Sí? Es una cosa que aprendemos cuando nos volvemos devotos, ¿no? Cómo utilizar el tiempo bien, no perder tiempo. ¿No? Por ejemplo, con Pajalpa, ¿no? Pajalpa. ¿Has escuchado esa palabra Pajalpa? ¿No? Pajalpa es, ¿cómo dice? Hablar, Temas innecesarios. temas innecesarios, ¿sí? Que no están relacionados con lo que estamos aspirando, ¿no? Conciencia de eso. ¿Quieres agregar algo? ¿No? Sí. Si yo escuché que si un devoto hace servicio, en el
Habla un poco más fuerte. Yo escuché, si me lo podría confirmar, si es verdad, que un devoto que hace servicio conscientemente y al momento de la muerte no recuerda a Krishna. Krishna se recuerda de él. Eso es lo que dijo Pablo. Porque una de las muchas cualidades, se mencionan 64 cualidades de Krishna. Entonces, una de esas cualidades es que Krishna es muy agradecido. Nunca se olvida, ¿no?, de una alma una alma que ha hecho algo con devoción para Krishna. Nunca se olvida. Y como a él se encuentra en el corazón como testigo y sancionador, nos acompaña dentro del corazón. Él nos da exactamente, asegura que recibimos exactamente lo que merecemos, de acuerdo a nuestras actividades y pensamientos. Como conté el otro día, ¿no? Pablo contaba cuando él iba al colegio, ¿no? ¿Recuerdan? El colegio, ¿no? Había los profesores del colegio, era un colegio inglés en la India, ¿no? Entonces los profesores a veces se burlaban de la India, de la cultura de la India. ¿No? Entonces un día de repente hablaban de ley del karma, de la ley de la causa y el efecto. Y el profesor se burlaba y decía, ¿cómo puede haber una ley así? ¿No? En una corte para ¿cómo se juzgar? ¿Sí? Para juzgar, siempre se requieren de testigos, pero si no hay testigos, ¿no? Entonces Pablo comentaba que en esa época eran niños chiquititos. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía refutar ese argumento filosóficamente en base a la Shastra. Entonces Pablo contaba que más adelante, él sí, cuando empezó a estudiar la Shastra, especialmente, ¿no?, bajo la guía de su maestro espiritual, él sabía que sí, había un testigo, Param Atma, el super alma, que nos acompaña dentro del corazón. El ejemplo que se da, un ejemplo muy lindo, ¿no? Los dos aves sentados en el mismo árbol, ¿no? Un pájaro, ¿no?, un pajarito está saltando de una rama a la otra, tratando de disfrutar los frutos del árbol. A veces está, como dice en Argentina, chocho, ¿no?, y a veces está como deprimido, sufriendo. Y el otro pajarito no se atrae los frutos del árbol, sino que solo se queda observando a su amigo, buscando de hacerle el bien. Pero como el otro no le da atención, entonces queda ahí neutral, ¿sí? Desapegado. Pero tan pronto que el pajarito da atención, tan pronto que uno se dirige a Dios, toma interés en Dios, ¿no?, comienza a escuchar, ¿no?, comienza a preguntar acerca de Dios, el profundo significado de la vida humana, que se da atención. ¿Es así? Por ejemplo, yo no soy muy importante, pero como yo me volví devoto, antes de ser devoto, yo estaba buscando un guru. Y ya estaba colectando para mi pasaje para la India y encontrar un guru, ¿no? Inclusive entre mis amigos comencé a hablar de la importancia de un guru espiritual, guía espiritual, ¿sí? Y tarde o temprano, Pablo apareció ahí, ¿no es cierto? Y el dinero que había colectado para el pasaje lo doné al templo, ¿sí? O ya Pablo vino. Después de una semana más o menos que me había mudado el templo, Pablo vino. Depende de todo el mundo dice, Pablo viene, no sé. Eso es lo que pasa cuando Pablo venía, no sé. Y todo el mundo comienza a pintar todo y ordenar y limpiar todo, ¿no es cierto? ¿No? Y preparando todo para hacer a Pablo. Y Pablo apareció. ¿Sí? Y de esa manera me la acerqué a Pablo. ¿Sí? Y en un momento me aproveché, ¿no? Y le pregunté a Pablo, ¿puede ser tu discípulo? Y Pablo me dio la cabeza así. En la India la gente, cuando dicen sí, hacen así. Eso lo he contado tantas veces, ya la tengo escuchado. ¿Sí? ¿Ahí escuchaste, no? Dice sí, dice no, puede ser. Sí, cuando se despierta el deseo,
Dentro del corazón, Krishna es recíproco. Sí, de una forma inconcebible, ¿no? Todo se va manifestando. Sí, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Por ejemplo, él está saliendo de este libro. Todos los que hemos salido de la calle de este libro sabemos. A veces se encuentran con gente que dice, justo estuve buscando eso. ¿No? Sí. Qué bueno. ¿Y por qué? ¿No? Porque Krishna se ha dado cuenta del deseo que se ha despertado en el corazón. Krishna como testigo está haciendo todo las cosas, lo externo va manifestando Krishna. Y más que uno va avanzando en la vida espiritual, más uno va realizando eso. Esa inconcebible misericordia del Señor. Esa inconcebible misericordia del maestro espiritual, del representante, del enviado de Krishna. Por eso dice el maestro espiritual, esa manifestación externa de la misericordia del Señor. Una pregunta en Facebook. ¿Cómo? Dice, en el chat. Dice que. ¿Cómo sabes? La ven delante. ¿Ah? La ven delante. La pregunta dice. Bien. ¿Quién está preguntando? Se llama Jay Goranga. Dice ¿Sí? que. ¿Cómo mantener buena conciencia en la distribución de libros? Bueno, leyendo los libros. No solo ser vendedor, sino que también leer los libros. Yo recuerdo en Alemania cuando estábamos distribuyendo muchísimos libros, ¿no? Y Prabhupada notó una cosa. Prabhupada dijo, esos libros no son solo para vender, son para leer. Leen los libros. ¿No? Como siempre, muchas veces mencionaba eso, cuando uno comienza a leer los libros de la Prabhupada, uno llega a la conclusión, naturalmente llega a la conclusión, esto lo debería saber todo el mundo. Lo que estoy leyendo acá. Y uno sale del libro de Srila Prabhupada con convicción. ¿No es así? ¿Qué le parece la respuesta? ¿Está bien? Pregúntale. ¿No? ¿Hay más devotos ahí en el parque? ¿Quién está ahí? De la vida de Bachinando. Ah, sí, Uruguay. Vedavitya está en Chile. En Chile. Clovis, nuestro amigo Clovis, futuro doctor. ¿Cómo? Una pregunta. Sí, lo vi ayer. Sí. Bailaba y cantaba en éxtasis. Va a ser doctor. ¿Ah? Pronto va a ser médico, doctor. Ya. Ya. Son 6 años, ¿no? Sí, estoy terminando el 5º año ahora. Sí. Voy para el próximo año voy a ser médico interno. ¿Te estás especializando en algo? Aún todavía no, pero yo quiero especializarme en futuro en geriatría. A ver. Y la palabra médico de los adultos mayores, ¿verdad? Eso es algo que ya estaba pensando. Por eso quiero ir en este camino, que el geriatra es el médico del adulto mayor, Bien. anciano. Pero mi pregunta es, volviendo a la analogía del coche que se chocan, ¿verdad? En nuestro día a día tenemos algunos choques con las personas. Y yo no había no había comprendido que cuando uno hace mal al otro, no está haciendo para que la persona de verdad. Está haciendo ¿Cómo? ¿Para qué? Para que la persona de verdad. Está haciendo para la materia. Yeah. Y yo quiero saber la importancia del santo nombre en esas situaciones. En momentos problemáticos. En momentos problemáticos, Yeah. cuando uno te fiere, ¿verdad? O te magoa, o te habla algo en trabajo, en la facultad, en día a día, ¿verdad? Pero por naturaleza eres tranquilo, ¿no? Sí, pero a veces no es que yo me quedo rabioso, pero a veces algunas situaciones me dejan Las turbas.
Sí, ¿Cómo? lastimoso, ¿verdad? En portugués, magoado. Le lastimado. ¿Ah? Algunas veces. Se enoja, se enoja. No es enojar. Lastimado. duele. Como Siente que le dolor, duele ¿verdad? adentro, le duele así. Le duele. Por ejemplo, cuando uno que en la carrera que está más así y no hace caso, eso lastima, ¿verdad? Entonces, yo no quiero sentir más eso. Estos son las cualidades del alma condicionada o contaminada. La ira, la envidia, la codicia. ¿No? Cuando eres médico y tienes una responsabilidad, automáticamente hay gente envidiosa, ¿no? ¿Cómo es esto? Buscan faltas. Es natural. Y por eso hay que practicar la tolerancia. Titikshava karmika surita sarva ajata shattava shanti sarva sarvabhushan. Se dice que sarvabhushan, ¿no? Son los ornamentos. ¿Sí? ¿Ornamentos? Ornamentos del sadhu, de la persona santa. La primera cualidad que se menciona es titiksha. Titiksha, tolerante. Titiksha, karuna. Karuna significa compasivo, ¿sí? Misericordioso. Después, Suriran Sarvabhutana, amigo bien queriente de todos, no solo su familia. Amigo del corazón. Yeah. Sí. Con todas las entidades vivientes. Compasivo no solo con la familia, con los dependientes, algo por el estilo, sino con todas las entidades, mismo los árboles también, las plantas, los insectos, las palomas. Sí. Pero esas son cualidades que se van desarrollando naturalmente cuando el corazón se va purificando. Todas las buenas cualidades se manifiestan. ¿Sí? Porque ya tenemos esas cualidades, ¿no? Pero bajo la influencia de las moralidades, especialmente ignorancia y pasión, esas cualidades se manifiestan en forma pervertida, ¿sí? Pervertida, distorsionada. No me digan. Ya él es mi asistente, entonces él me cuida mucho. ¿No? Me dice, vas, ahora no, ya tenés que ir a descansar. Krishna. Sí, qué bueno que estás. Bienvenido, ya te di la bienvenida, ¿no? ¿No? Es la primera. ¿Ya? Siga preguntando. ¿Ya? Y leyendo los libros de Pablo. Los libros están llenos de preguntas y respuestas. Son todas preguntas y respuestas. Estoy leyendo la ciencia de autorrealización. Interesante, ¿no? Este libro, Ciencia de Autorrealización, lo imprimimos, ¿no? Bueno, hace mucho, en los años 80, ahí, ¿no? Publicamos el libro en Argentina y imprimimos tanto de estos libros. Y la mayoría de los devotos en esa época se volvieron devotos en base de este libro. Porque ahí Pablo está hablando de diferentes temas. Antología. ¿Ah? Es una antología. Ya. Yeah. Tiene entrevistas también. Entrevistas, habla mismo del cristianismo, habla del gurú, ¿no? Y todas esas cosas. Hay mucho también de la introducción de Bhagavad Gita ahí en ese libro también. Ya. Porque también, pues, Pablo siempre, cuando Pablo hablaba, siempre citaba Shastra. Pablo nunca decía, yo creo, yo pienso, puede ser que no. Sino que respaldaba todo lo que decía con el conocimiento perfecto, Shastra, sánscrito. De ahí puedes aprender mucho para volverte un buen médico. ¿No? Porque cuando un devoto es médico, ¿no? Entiende que en realidad estoy solo tratando cosas externas. En realidad ese pobrecito necesita también alimento espiritual, salud espiritual. ¿Ah? ¿Ya le dijiste? Ayer nomás, ¿verdad? Sí, ayer estaba hablando. Después. De Venezuela, también estudió medicina. Fue a estudiar en Panamá, en Venezuela, en Católico. Y terminó. ¿Sí? Y ahora vive en Alemania.
Se casó con un discípulo alemán. ¿Sí? Y canta mucho Hare Krishna. Distribuye mucho prasad. Están siguiendo a Rajendra Kumar, aprendiendo de él. ¿Sí? Él estaba enseñando devotos también cómo ¿no? hacer, distribuir prasad en gran escala. Ya, así que, qué bueno. ¿No? En realidad, tantas cosas que se pueden hacer. Pero sin Krishna, lo más importante que agregar es Krishna. Prabhupada decía, no, sin Krishna no, es como cero, estamos conectando ceros. ¿No? Y tenemos 20 ceros, wow, gran cosa, 20 ceros. ¿No? Pero si agregamos un 1 ante un solo cero, ya son 10. Agregamos a los 1000, pero de cantidad de ceros agregamos un 1, de repente todos los ceros se vuelven importantes. Pero sin el 1, sin agregarlo a Krishna, ¿no? Es todo como 0. Así que por favor, lee los libros de Srila Prabhupada. Ahí vas a encontrar muchas respuestas muy interesantes. Es por eso que estamos. ¿No? Por eso somos devotos. De ninguna parte hemos encontrado las respuestas tan increíbles como la conciencia de Cristo. ¿Sí? Especialmente de Srila Prabhupada. ¿No? Yo estoy escuchando un momento, estoy escuchando conversaciones Prabhupada con sus discípulos. ¿No? Es increíble, ¿no? Lo que Prabhupada habla. Cada palabra que dice Prabhupada tiene un significado. ¿No? Todo. ¿Por qué es esto? Porque Prabhupada es un alma completamente ligada a Krishna. Y Krishna está usando, ¿no? Como Srila Prabhupada, así decir, se puede decir con megáfonos. ¿Sí? A veces inclusive Srila Prabhupada, ¿no? Decía, yo escribí eso. Una vez estuvimos grabando, Prabhupada estaba en un templo en Alemania. Nosotros habíamos conseguido todo un equipo para grabar, para que cante bhajans. Entonces, Prabhupada cantaba, ¿no? Y también de la costumbre de Prabhupada también cuando cantaba, ¿no? Él tocaba armonía y otra persona tocaba clave. Y a veces Prabhupada inclusive agregaba un instrumento, ¿no? Por ejemplo, agregaba mridanga. Él había usado el armonio y tocaba, acompañaba con mridanga lo que había hecho antes. Y yo recuerdo cuando Prabhupada había terminado una grabación. Estamos hablando de esto con Krishna Chaitanya Maharaj el otro día. ¿No? Habíamos construido un estudio para Prabhupada para grabar. Entonces, yo recuerdo Prabhupada salía, después de cada grabación Prabhupada salía y le hacían escuchar lo que había grabado. Y Prabhupada se quedaba completamente absorto, ¿no? O sea, él entendía que en realidad esto fue Krishna me usó. Krishna Krishna provocó eso. ¿No? Yo apenas fui un instrumento de Krishna. Y eso asombraba mismo cómo había salido. ¿Entiende español? ¿Sí? Ok. ¿Ah? Habla como 5 idiomas. ¿Sí? Los hindúes siempre hablan varias lenguas. ¿De qué parte de India? Hyderabad. ¿Qué hablan ahí? Telugu. Hindi. En la India la gente educada también habla inglés. Entonces, habla muchas lenguas en la India. Recuerdo fuimos bueno, no recuerdo el nombre, en el sur de la India. Y los devotos tienen un templo ahí. Entonces es un lugar sagrado, ¿no? Y se va subiendo por las escaleras a tomar darshan, ¿no? Entonces son como 3000 ¿cómo se llama? Escalones. Tirupati. ¿Fuiste a Tirupati? Ya, Tirupati.
¿no? Abajo, no, bueno, Tirumala y Tirupati. Entonces subimos y los devotos tienen un templo muy lindo ahí, abajo, en la ciudad. ¿Conocen? Ah, bueno. ¿Nació ahí? Sí. Él subió en la escalera. Ah, subieron la escalera. Y cuando subimos, ¿no? Los devotos también arriba tenían mesas con libros y un montón de pilas así, de diferentes lenguas de la India, ¿no? Bengal y no sé qué más y tanto. Muy impresionante. Porque ahí vienen peregrinos de toda parte de la India. a ese lugar. Ya, Hare Krishna. Ya se fue. Ya se han ido muchos. Hare Krishna. Ya son las viejas. No. Muy lindo, Maharaj. Muchas gracias. Hare Krishna. Gracias. Santiago Bhakti-Vishwan Swami Maharaj ki Jai. Jai.